Seguimos igual porque sabemos y ponemos nuestros ojos en Jesús, porque la palabra del Señor llama a un motor fundamental para nuestra vida, para poder seguir y poder ser testigos de lo que Dios ha hecho respecto de los demás, que se llama agradecimiento. Cuando existe una persona que es agradecida, es una persona que sabe responder al amor de Dios y que se mantiene fiel en el tiempo, en el lugar, en el espacio, en la mente y en el corazón. Si hay algo que se agradece mucho, hermanos, si lo puedo decir, entre usted y yo, en confianza, si hay algo que se aprecia mucho en esta vida es la lealtad. Y la lealtad es algo que escasea porque muchas veces no existe tanto agradecimiento. Y cuando no existe tanto agradecimiento, escasea un poco. Pero la palabra del Señor es enfática y dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y como Dios nos ha perdonado tanto, nosotros somos leales con Él porque Él nos ha premiado mucho. Amén. Así que vamos a ir rápidamente en esto, a Hechos capítulo 20, del 7 al 12. Y vamos a avanzar rapidito porque hoy tenemos una cumpleañera entre nosotros y vamos a destinar un buen tiempo ahí para poder avanzar y decir y redimir bien el tiempo. Dice lo siguiente, dice: el primer día de la semana, la Reina Valera dice, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Por favor, detente ahí, Génesis. Hay un quebrantamiento de planes de parte del apóstol Pablo porque se supone que al día siguiente tenía que partir. ¿Cómo estamos nosotros cuando antes de hacer un viaje estamos muy apurados y estamos como bien cortos de tiempo? Pero dice que el apóstol Pablo se alargó en la prédica toda la noche hasta el amanecer. O sea, no le importó nada que al otro día tendría que tomar el bus con camello y todo el tema hacia otra parte o tenía que levantarse temprano, sino que ahí se apasionó y lo tomó el Señor y alargó el discurso hasta la medianoche, dice. Ahora sí avanzamos, gracias querida. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. De ahí vamos a explicar un poco eso. Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, diga conmigo, cayó, del tercer piso abajo y fue levantado como muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. Y dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Quiero enfatizarme un poco en una escena donde Dios usa un paisaje para graficar a la iglesia o a la asamblea de ese entonces dos realidades distintas. Una persona que estaba absolutamente apasionada por Dios y que estaba absolutamente despierta predicando la palabra del Señor, y otra persona que estaba adormecida. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos terminando ya esta serie de mensajes que se llama Despertando los Tiempos. ¿Por qué? Porque es una necesidad de poder estar vivitos en los tiempos que estamos viviendo. No dormirse en los laureles, como dice el dicho, sino que despertarnos, estar bien enfocados, estar bien alertas. Eso es despertar. Vamos a precisar un poco más adelante eso. Entonces, este pasaje, yo, queridos hermanos, tenía otro pasaje, pero el Señor me lo reveló en un supermercado literal, después de ver una escena donde había una persona que estaba haciendo ademán de caerse del sueño. Me recordaba de eso. Y me acordé de esta parte de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios predicando y predicando y predicando. Imagínense, hermano, una persona que esté predicando toda la noche. O sea, no hicieron ni siquiera vamos a parar para ir al baño, para comer, o vamos a hacer un break, como de repente acostumbramos. No es eso, sino que estuvo constantemente. Hay políticos que se han alargado varias horas en el tema de los discursos. Uno de los más conocidos fue uno que se llama Fidel Castro, que estuvo más de 10 horas dando un discurso en un momento determinado. Hubo otros también que no da el caso por razones de tiempo de poder mencionar, pero es el primer caso
dentro de la historia de los registros en que mientras una persona estaba predicando, otro se cae y se muere. Imagínense la parafernalia o la instancia en que una persona estaba llena de Dios y otra persona que estaba tan adormecida no advierte su adormecimiento y cae y muere. Y aquí hay una instancia muy importante de poder decirles a ustedes: el adormecerse al principio parece cómodo, pero siempre va a traer resultados de muerte. La palabra del Señor dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte. ¿Cuál es la tentación del adormecimiento del pecado? Que cuando yo estoy tan enceguecido, una de las cosas que le quiero explicar en esta noche, queridos, es que el pecado, cuando uno insiste en una actitud lejana de Dios, esa actitud te enceguece y te hace creer que tú estás bien. Y cauteriza. Hay gente que dice que eso se llama mente cauterizada, que es gente que está tan lejos de Dios que en un momento determinado dicen: pero si todo el mundo lo hace. Y ese es como la autojustificación para poder tratar de acomodarme en una situación de lejanía con el Señor. Y esa es la gran tentación de este tiempo, porque todo, queridos hermanos, fuera de la iglesia te llama a adormecerte. Pero el Señor en esta noche está diciendo que es muy importante y es muy necesario levantarse y despertarse. Amén. Entonces acá estábamos hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 6, dice lo siguiente, dice: por tanto no durmamos como los demás. O sea, ya está dando por sentado que hay mucha gente que está durmiendo, ¿sí? Sino que estemos alerta y, ¿qué cosa? Seamos sobrios. Estemos alerta. ¿Qué significa despertarse? Estar alerta. ¿Sí? Y es muy importante esto. ¿Sabe por qué, queridos hermanos? Porque levantarse en el nombre del Señor me ayuda a despertar mis sentidos espirituales, me ayuda a poder navegar en esas aguas que son aguas espirituales y me hace creer las promesas de Dios para mi vida y sé que esas promesas se cumplen en el sí y en el amén. ¿Por qué? Porque estoy viendo de acuerdo a la óptica, a la visión, a la estrategia de Dios para este tiempo. Entonces, una persona que está adormecida está viendo solamente lo que su carne y su mente y sus emociones están logrando mostrarle. Pero una persona que está despierta logra ver lo que Dios le manifiesta a través del Espíritu y puede ver realidades que no cualquiera ve. ¿Sabe por qué? Porque en este mismo capítulo, mientras la gente lloraba desconsoladamente, imagínense que alguien de nosotros se caiga, se desnuque y se muera mientras estamos haciendo un servicio. No es algo así como que pasa todos los días, sino que la gente se alarmó, se desconsoló. Imagínense que habían familiares con ese joven que estaba ahí y que se adormeció y que estuvo en una instancia de muerte. Imagínense la literalidad, cómo habrá ocurrido eso. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice en los últimos versículos del relato, dice: no se alarmen porque está vivo. No se alarmen porque está vivo. Entonces, despertar me ayuda a ver a Jesús tal como es. Despertar me ayuda a conectarme con la realidad espiritual como Dios quiere que yo la vea, no como yo quiero verla. ¿Se acuerda que el jueves pasado estábamos hablando respecto de la Semana Santa, que habíamos dicho que la gran manifestación del despertar de Cristo fue haberle dicho a Dios en la oración del huerto de Getsemaní que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Por qué? Porque la gran tentación nuestra es poder querer hacer nuestra propia voluntad. Pero Jesús mostró el camino literalmente al decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿A cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Entonces, en este contexto estuvimos averiguando un poquito y dice: llega a sorprender que en más de una ocasión a lo largo del Nuevo Testamento se llega a confundir a una persona adormecida con una persona muerta. Se llega a asociar una persona adormecida con una persona muerta. Veámoslo, dice en Lucas capítulo 8 del 49 al 55. ¿Alguien se acuerda de esto? La hija de Jairo. Y dice: estaba hablando aún, ¿quién? Jesús, cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces, oyéndolo, Jesús le respondió y le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero le dijo Jesús: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él.
La gente no creía porque estaba adormecida. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándole de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó a que se le diese de comer. Wow. Entonces se confunde esto, no es que sea algo malo, sino que la palabra asocia el estado más mortal del adormecimiento, cuando ya estás tan adormecido que te vuelves alguien insensible a la voz de Dios, que es la muerte espiritual. Entonces la palabra del Señor dice, Jesús también decía: yo soy el árbol, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, el que está firme, el que está siempre conectado conmigo, y yo en él, dice, este llevará mucho fruto, porque separado de mí, dice, nada pueden hacer. Y no significa que nosotros en la realidad estemos inmóviles, queridos hermanos, no significa eso, sino que separado de Jesús, ninguna cosa espiritualmente productiva vamos a poder hacer delante de su presencia. Entonces, no nos vamos a poder salvar nosotros a nosotros mismos si estamos lejos de Jesús. Por eso es que conviene estar siempre cerca de Cristo. Por eso es que conviene siempre tomar una decisión diaria de poder decir, bueno, ahora este momento será un momento preciso para poder persistir en lo que he visto y en lo que he creído, porque Dios ha hecho cosas muy grandes conmigo para que yo pueda retroceder. ¿Sí? Entonces, esta es una invitación para todos. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, renunció a su paternidad y entregó a su Hijo. Nadie de entre nosotros puede decir, sí, yo lo entregaría a mi Hijo por alguien que no conozco. Solamente Dios lo hizo como su muestra de infinito amor y misericordia. Y dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces diga conmigo, necesito despertar, necesito despertar, necesito despertar. Entonces, aquí quiero avanzar rápido. Entonces, regresando al relato bíblico, podemos deducir tres cosas. Primero, que para que existan milagros, luz eterna y pasión por Cristo en la iglesia, primero hay que despertar. Si queremos que ocurran cosas sorprendentemente y espiritualmente poderosas en la iglesia, necesitamos primero despertar. Si queremos que ocurran milagros, si queremos que todos los servicios estén todos llenos y cargados de la presencia de Dios, necesitamos primero despertar. Si queremos que Dios transforme nuestra realidad, si queremos que Dios transforme nuestra vida, si queremos que Dios transforme nuestra familia, si queremos que Dios nos dé fuerza sobre fuerza, aliento sobre aliento, paz en la tormenta, sabiduría, inteligencia, determinio para saber tomar decisiones, primero necesitamos despertar, porque así en el lugar donde estamos no podemos avanzar si estamos lejos de Jesús. Entonces Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Por eso es que despertar es importante en este tiempo. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás leíamos que decía que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos? Los días son malos y la misma palabra lo dice. O sea, no dice que va a venir el tiempo mejor y que todo va a mejorar, sino que dice que hay que aprovechar el tiempo ahora porque no van a venir mejores noticias afuera. Pero también dice otra realidad que dice que cuando el pecado, las tinieblas del pecado cubren la tierra y mientras más profunda y más grande sea la oscuridad, dice que mayor es el peso de gracia sobre la iglesia. Entonces, mayor tenemos que aprovechar. Mayores cosas tenemos que hacer delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor también nos ha dado autoridad para poder despertar a otros que se han dormido. ¿Alguien lo cree en esta noche? No es despertar y decirle, oye, ¿hasta cuándo? Sino que decirle, oye, Dios todavía sigue llamándote con amor. Aprovecha el tiempo. La palabra del Señor dice que Él nos llama con cuerdas de amor. No todo el tiempo va a ser así. Eso es parte de estudios bíblicos y de discipulados. Pero mientras esté el tema hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Yo recuerdo que cuando era en la época puber, antes de poder entrar a la universidad, el mayor comentario que recibía de la gente mayor a mí me decía, aprovecha ahora porque después no vas a tener tantas oportunidades cuando seas más adulto. Aprovecha de decidirte ahora, invierte bien el tiempo ahora, estudia, me costó entender los principios, estudia harto ahora porque después eso tú lo vas a agradecer. Y así lo hice y así me fue. Entonces, en lo espiritual, con mayor razón aún.
En lo espiritual con mayor, aprovecho la presencia de Dios, aprovecho la instancia que Dios me dio, aprovecho la oportunidad que Dios pone sobre mi vida, aprovecho que el Señor está derramando de su bendición y de su gracia sobre mí para que eso yo lo pueda transformar en un canto de libertad sobre mi vida y que eso pueda traer cambios radicales en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra historia y en todo lo que podemos hacer, porque el Señor nos fortalece en todas las cosas, hermano. Amén, amén. Seguimos. Tiene que ver despertar con activar dones y habilidades espirituales que el Señor ha puesto sobre nosotros para brillar en tiempos de oscuridad. Entonces, en el relato se hablaba dentro de esta realidad que existía algo que se llamaba aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? La palabra aposento significa cuarto, significa habitación. Y ese término era ocupado para, literalmente, en nuestros tiempos, designar algo como un dormitorio. ¿Sí? Pero en la época de Jesús no solamente esas salas de dormitorio eran destinadas para dormir, sino que usualmente eran espacios grandes para poder recibir gente. Entonces, cuando había mucha visita, supóngase usted cuando vienen todos los parientes del sur y hay que hospedarlos a todos, no pueden hospedarlos a todos hacinados en un dormitorio, sino que tenían que dejarlos en una sala grande. Y esa sala grande se llamaba el aposento alto. ¿Por qué se llamaba aposento alto? Porque estaba en la parte más alta de la casa. Era la terraza. Es como que las terrazas de ahora las destinaran como sala grande, tanto para reunirse como para poder hospedar a la gente que venía. ¿Sí? Entonces, imagínense, en Medio Oriente se dejaba esa parte ahí, ese dormitorio ahí, para poder atender a la gente, porque usted sabrá que en Medio Oriente no hace frío, mucho frío que digamos. Entonces las partes altas, con la brisa de la noche, podían mantener fresca la habitación. Y yendo un poquito más allá, el aposento alto, mientras más alto, era más, por así decirlo, en términos chilenos, más cuico. Las familias más pudientes tenían unas salas mayores y espacios mayores para poder atender más gente. Usualmente, según lo que pude alcanzar a averiguar antes de poder estar acá, usualmente esas habitaciones estaban destinadas desde el tercer piso hacia arriba, o sea, una altura mayor a 3 metros. Por lo tanto, Eutico, el joven, el muchacho que se durmió, estaba sentado en una de esas partes del aposento alto y cayendo de espalda, debe haber caído de alguna altura más o menos superior a 3 metros, por lo menos de aquí a los dicroicos. Un poquito más, haciendo el cálculo. ¿Cómo no se va a morir una persona que caiga de esa altura? Más aún si está adormecida. Entonces, Pablo, que estaba lleno del Espíritu, dijo: no se alarmen, dejen las cosas como están, vamos a orar, porque el Señor me dice que esta persona no está muerta, sino que está dormida. No está muerta, sino que está dormida. Y ahí cambia la realidad. ¿Sabes lo más sorprendente de esto? Es que dice el relato que cuando estuvo Jesús en esto, y discúlpeme que me alargue en esta parte porque es una alerta que alcancé a ver en la Biblia, que es una coincidencia así, pero exacta, que llega a sorprender, que dice que después de haber subido partió el pan y comió y habló largamente hasta el alba, pero hay una parte que dice que Pablo había orado por este muchacho, por Eutico, y se asemeja mucho. Y es de la misma forma de procedencia que Primera de Reyes capítulo 17, verso 17. Y a la vez también es la misma forma de procedencia de un milagro de Jesús cuando se echó sobre una persona antes de resucitarla. Es literal. Y le dio el calor del cuerpo. Y dice: después de esta cosa aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Era su lamento. Se le murió el hijo, hermano, no era para otra cosa. Dijo: ¿has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. ¿Dónde lo llevó? Al aposento donde él estaba. Y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo
del aposento a la casa y lo dio a su madre. Le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sabes? Estos tres relatos que yo te acabo de comentar, que acabamos de leer, habla de una cosa. Cuando alguien está absolutamente despierto y lleno de Dios, siempre termina despertando al resto. Amén. Pablo, con el muchacho que se cayó. Jesús con la hija de Jairo y Elías con el hijo de la viuda. Siempre cuando alguien está despierto, está lleno de Dios, termina despertando al resto. ¿Y cómo lo hace? Y aquí hay una clave, pero muy fundamental. En Lucas capítulo 22, versos 31 y 32, Jesús le dijo, y eso lo leímos la semana pasada también, dijo, Simón, ¿a quién le está hablando? Al apóstol Pedro, a discípulo en ese entonces. Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte, para poder remecerte, para poder estrujarte, para sacudirte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma. La Nueva Traducción Viviente dice, tú una vez vuelto, anima, fortalece a tus hermanos. O sea, el Señor me despierta a mí, perfecto, maravilloso, estoy despierto, estoy disfrutando de su gracia. Pero también hay una demanda, necesito despertar a los demás. ¿Y cómo necesito despertar a los demás? En el 31 da la clave, porque Jesús dice, Satanás te ha pedido para poder zarandearte, para poder remecerte. O sea, está atento a que tú caigas. Pero yo he rogado a Dios, estoy orando por ti para que tu fe no falte. Esa es una forma de poder despertar a los demás. Orar por los demás, tener esa preocupación por los demás, declarar vida en lugar de muerte, declarar que existe un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe y que puede transformar la realidad de la otra persona. Por más dormida, por más adormecida que esté, si está en los planes de Dios y a Dios le place poder despertar a esa persona, nunca, queridos hermanos, tenemos que dejar de orar. Nunca. Por la iglesia, por nuestra familia, por nuestra vida. Hemos visto, queridos hermanos, milagros acá mismo de gente que ha estado orando 9 años, 10 años por su familia, por el esposo que nunca se convierte, por el hijo que todavía le cuesta llegar a la iglesia, por aquellas personas que están pasando por momentos de tiniebla, literalmente. Pasa el tiempo, pero esa gente es animada a poder seguir con Dios. Pasa el tiempo y quizás se incurren en cosas mucho peores, pero la gente que ha persistido y no se cansa de clamar y no se cansa de orar y no se cansa de pedirle a Dios, siempre trae resultados. Y hemos visto cómo personas han estado llegando porque Dios las tocó después de un tiempo. Entonces es importante que nosotros despertemos. ¿Cuántos dicen amén? De la pura pasión se me cayeron los audífonos. Avanzamos para terminar. Entonces, ¿cómo despierto a los tiempos? Primero, alineando mi vida con el propósito de Dios. ¿Qué significa alinear? Es emparejar el curso de mi vida con el propósito de Dios hasta que sea uno. Entonces Gálatas capítulo 3 del 26 al 29 dice, porque ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. ¿Sabes lo que está hablando acá? Que está diciendo que nos quitamos la vieja ropa del pecado y de la vida antigua, y cuando nos bautizamos nos ponemos la ropa de Cristo. Por lo tanto, lo pasado ya quedó atrás. El reggaetón dice, lo que pasó, pasó. Se quedó fuera, ya out, ya no sirvo de esa forma, ya no es mi versión esa, sino que ahora vive Cristo en mí. Y eso es lo que habla la palabra. Entonces dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo libre. Y aquí hay una parte clave, y alguien de los chicos que quiera anotar esto, porque he escuchado de repente comentarios que dice de que la Biblia es un libro machista. Y acá dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo libre, hombre ni mujer. ¿Sabes lo que está diciendo? Lo está emparejando a todos por igual. Y está diciendo que todos son iguales. Hay igualdad, y dice, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. ¿Qué significa hijos de la promesa? Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Qué está diciendo acá? Que si yo me despierto, que si yo permanezco en Cristo, que si yo estoy alerta, viene la promesa de Dios sobre mí, viene su palabra sobre mí, vienen nuevas fuerzas sobre mi vida, viene la visión de Dios y la autoridad de Dios sobre mi vida, y puedo tener esa autoridad para poder declarar esos cambios que Dios necesita que yo haga.
Y eso se va a transformar en bendición. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Segundo, recordando constantemente quiénes somos en Cristo. Querido hermano, este versículo intenté por muchas formas ponerlo de uno, pero es tan compacto que es como que usted, no sé, como que le dieran un vasito de mote con huesillo, pero sin huesillo. No puede, no existe. Es como que no es lo mismo. Entonces, acá la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo da algo enfático y muy específico. Y dice, ¿quiénes somos en Cristo? El mensaje de la cruz, dice, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Eso dice. 1 Corintios 1, 26 al 31. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. O sea, los que están adormecidos, te va a tocar ver que hay gente que está tan dormida que se va a burlar de tu fe. Y dice, van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dice las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana y usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son necedades. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, tanto gente del pueblo de Dios como nosotros, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ese plan ridículo de Dios, entre comillas, es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera despreciado, dice otras versiones, para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dice las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Más claro, o sea, aquí está echando por tierra el apóstol Pablo lo que pedían los judíos de la legalidad y lo que pedían los griegos respecto de la sabiduría humana. Imagínense qué importante debe haber sido para alguien como Pablo, siendo judío, en la época de los griegos, donde la gente se reunía. De ahí salió el tema del estilo de predicar en las calles. ¿Por qué? Porque antes, en la época de los filósofos, en la edad de oro de la historia griega, habían filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, que se paraban afuera y se generaba un ambiente ahí donde gente escuchaba discursos que eran filosóficos. Pero vino alguien y dijo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para aquellos que creen es poder de Dios. Y así se empezó a convertir gente, porque era un mensaje no de la filosofía, sino que era un mensaje eterno. Último punto, ¿cómo podemos despertar? Animando a otros a despertar. Y aquí quiero contar una breve historia chiquitita. Cuando éramos pequeños los tres, Esther, Gerson y yo éramos niños, la época más linda de nuestra vida, hablo por mí, fue cuando recibimos el regalo que justo queríamos en la Navidad que queríamos, un Super Nintendo. Estamos hablando de la época del 98 más o menos, 99. Y había un juego de ese que era creo que era un juego de fútbol. Y ese juego había una parte que había que jugarla sí o sí dados. Entonces, como estaba mi hermano, mi hermano hasta el día de hoy siempre fue con Putin, entonces esa época estaba, y no le gustaba jugar solo esa parte. Entonces me decía a mí, oye, mañana juguemos los dos para poder ganarte. En realidad era como esa la... sí, ya, ok. ¿Y a qué hora podemos jugar?
que en la tarde tengo que hacer tarea, ya juguemos en la mañana, ya a las 8 de la mañana, ok. Y yo lo decía así como para desmarcármelo, pero después, 7:55 estaba, Joel, despierta. Y yo, hermano, siempre tuve el sueño pesado, no le voy a mentir. Entonces en ese tiempo estaba adormecido, hasta el día de hoy llega a pasar eso. Y me decía, Joel, ya, pues si tú dijiste que ibas a jugar conmigo, ya. Y ya cuando ya era el colmo, llegaba y me hacía así. Ya, despierta ya. Levántate. Hoy en día cuando me pilla durmiendo, ya estáis durmiendo ya, me dice. Y me despertaba. Pero nunca noté que obviamente que era la mentalidad de un niño, claramente. Siempre había un entusiasmo, no había un rechazo. Oye, ya, pues ¿hasta cuándo? No, siempre fue como, vamos, que nos conviene, vamos, que hay que levantarse, vamos, que hay que darle, porque nos favorece el tiempo, aprovechemos el tiempo. Eso es, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Entonces, la versión de Dios que Dios quiere sacar en esta noche sobre ti es la mejor versión. Y yo te animo, querido hermano, y declaro en el Espíritu de Dios que estos días que se vienen va a venir una gloria abundante y específica de Dios sobre tu vida que te va a transformar la mente, el espíritu y las emociones. Pero también nos va a dar un encargo que así como nosotros recibimos, también tenemos que dar. Y tenemos que también despertar a los demás. No criticando, no declarando juicio, sino que orando, estando ahí y diciéndole, hermanos, vamos, levántese. No es tiempo de despertar, o sea, no es tiempo de adormecerse, es tiempo de despertar. No es tiempo de lamentarse, es tiempo de poner nuestra vista en Cristo Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Póngase de pie, querido hermano. Estamos concluyendo y antes de poder orar por todo lo que el Señor está haciendo, ya estamos terminando una serie maravillosa que tiene que ver con despertar a los tiempos. Vamos a seguir hablando del despertar, pero hay algo que me tocó mucho el corazón hace un tiempo atrás. Usted sabe que a mí me gustan las estadísticas y para poder ver cómo va la temática. Y no sé si alguien pudo leer que salió una noticia hace un día atrás, voy a incluso dar la fuente, queridos hermanos. Sale en diarios como La Tercera, El Mercurio. La última noticia, estoy leyendo una de cooperativa.cl y dice, Chile es uno de los países menos felices del mundo, según encuesta. Y dice, está bajo el promedio de felicidad y supera solo a Hungría, Argentina y Turquía. El país menos feliz del mundo es Turquía. Dice, los datos muestran, no obstante, una mejora significativa respecto del 2020. Entonces hicieron una encuesta en gente de distintos lados de latitud de Chile y dice que una encuesta realizada reveló que un 53% de los chilenos encuestados se declara como una persona muy feliz o bastante feliz, estando por debajo del promedio mundial. El promedio mundial es que el 67% de las personas dice que está feliz o conforme con su vida, y ubicándose con el cuarto país con el porcentaje menor. Y sabe, lo más importante de esto dice que el caso en Chile, el factor que más influye en la felicidad de los chilenos es la salud mental, la salud física y el tercer lugar, sentir que la vida tiene sentido. Y eso me pegó fuerte. O sea, la gente está diciendo, no estoy conforme con mi vida porque siento que la vida no tiene sentido. Y esto es acá literalmente en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Que hay tinieblas que adormecen y es necesario poder orar para que Dios nos pueda despertar, para poder llegar a esa gente y poder decirle, hay esperanza, hay futuro, hay estabilidad en Cristo. Lo que está pasando con tu vida, no sé si alguien lo cree, no ha terminado, sino que Dios está comenzando contigo, porque es necesario, es importante poder saber de que Dios está con cada uno de nosotros en esta noche. Y quiero invitarla a que pueda orar conmigo